Movimiento en L, episodio 110. Bienvenido o bienvenida, mi estimado o estimada profesor o profesora de L a Movimiento en L, a tu podcast, al podcast para profesores de español como lengua extranjera que hayan decidido liderar su propio micronegocio de enseñanza online a partir de sus propias clases, de sus propias tarifas, de sus propios infoproductos y servicios. Y fíjate que ya estamos aquí en el episodio 110 del último jueves del mes, que es junio. Y fíjate que cómo pasa el tiempo, que dentro de poco pues ya voy a cogerme unas vacaciones. Al menos voy a intentar ir cerrando proyectos después de todo este mare magnum, de todo lo que está pasando este año. Y sobre todo también pues de todo lo que estás escuchando últimamente, que son pues tertulias y tertulias que he ido reciclando y que quiero terminar antes de irme de vacaciones para que ya estén todas publicadas, al menos tanto en formato podcast como vídeo y también pues en los artículos del blog, para que luego pues la gente que se vaya a Google me encuentre también por SEO y para que vea que hay tertulias. Y el episodio de hoy, pues no es una tertulia. Tendría que tocar aquí una sección que había llamado Diario de un profesor de L emprendedor, pero me la he cargado directamente. Últimamente me estoy cargando muchas cosas. Estoy evaluando cosas que no me funcionan y bueno, otras cositas que sí que funcionan y que le estoy dando una vuelta. Y entonces en el caso de un diario de un profesor emprendedor, que era pues un poco el resumen mensual de las cosas que había visto, pues de las cosas que me habían llamado la atención, de lo que había aprendido, en definitiva, pues le he dado una vuelta de tuerca y le he dado tanta vuelta de tuerca a esta sección que se ha convertido en un podcast nuevo, en un podcast que se llama Mastermind Profesores Emprendedores. Un podcast que no sé si ya es el cuarto o el quinto que tengo. Bueno, tener tres solamente tengo un Movimiento en L, que es en el que sí que publico habitualmente, al menos cada semana. Los otros son un poquito más así, pues, de cuando me apetece o por temporadas o siguiendo una línea, una estrategia de contenidos que está pues definida en los otros negocios. Pero bueno, no sé si es el quinto o es el sexto. Y es un podcast que la verdad va a tener carácter mensual y va a ser un podcast que aparece pues de este diario de un profesor del emprendedor y que no te voy a explicar más que lo que he venido explicándote siempre, que ha sido mis movimientos del mes, es decir, todas estas cositas que he hecho durante el mes con el fin de inspirarte, de que veas pues que existe otra forma diferente de ganarte la vida como profesor de L más allá de tus clases y que bueno, va a ser un podcast que como dice el nombre, Mastermind, profesores, emprendedores, va a tener un formato Mastermind, un formato en el que no voy a estar solo. Y digo esto porque en el otro podcast, en el otro episodio, en esta sección de un profesor del emprendedor, la verdad es que me aburría un poquito yo solo contando las cosas. Así que me busqué a un compañero, un profesor de L online, que también pues estuviese más o menos en mi misma situación del negocio, ¿no? Que ya estuviese facturando por infoproductos. Y dije, mira, vamos aquí a grabar un mastermind, pues donde yo explico una cosita, tú explicas otras cositas y entre los dos pues vamos aprendiendo cosas del uno del otro según nuestra experiencia o según lo que estemos haciendo pues en ese momento como emprendedores. Y me busqué a Diego Arranz, que seguramente que muchos ya le conozcáis, de materiales L online, del método D4, que está pues para profesores de L online, materiales, y bueno, y más o menos pues me hice ahí un DAFO, que me gusta hacer mucho los DAFOs, y salió allí como elementos positivos, como fortalezas y tal, pues que realmente me podía, o sea, tenía el poder de meterme con Diego y del mismo modo yo también le daba el ok, la autorización para que él se metiese conmigo. Y eso, aunque puede sonar un poco tonto, el hecho de que esté la posibilidad de que nos podamos meter siempre, o sea, meter
no como si fuese una pelea grande, sino pues las típicas discusiones verbales, ¿no? Donde nos podemos pues sobreexceder en algunos puntitos, pues esto la verdad es que da mucho dinamismo a un podcast, sobre todo un podcast de pareja, de entrevistas, de 2-2, que la verdad es que como no tengas un compañero que con el que haya fluidez, con el que te puedas, ya te digo, hablar de cualquier cosa, incluso, pues ya te digo, meterte un poquito con ello, pues la verdad es que ese podcast pues no acaba funcionando demasiado. Así que, fantástico, ¿eh? Diego Arranz, para que pues formemos este grupo Mastermind, para sustituir esta sección del Diario de un Profesor del Emprendedor, y lo voy a situar el último jueves del mes. No sé si será un jueves o un domingo del mes. Creo que será un domingo. A ver si puedo estar ahí, tener conciencia y publicar cada domingo de final de mes. Pero bueno, va a ser un podcast mensual. Y esto significa que en Movimiento NL pues me voy a cargar el último episodio de cada jueves de final de mes, porque voy a estar en ese nuevo podcast, en Mastermind Profesores Emprendedores. Así que si me echas de menos, que sepas que estoy allí. Que por cierto, el podcast ya está en todos los podcatchers, es decir, si ahora mismo os vais a iVoox, os vais a Apple Podcasts, os vais a Google Podcasts, os vais a Spotify y buscáis Mastermind Profesores Emprendedores, vais a encontrar una carátula con mi foto, que ya sabéis quién soy, y con la foto de Diego, y es ese podcast. De momento seguramente que cuando lo escuchéis pues hay 2 episodios publicados, quizá 3, porque ya esté publicado el siguiente. Pero bueno, un podcast en el que os voy a explicar pues todos los entresijos, ¿no? De cómo facturamos dinero, de cómo nos organizamos, de cómo emprendemos, de las cosas que han ido bien ese mes, de las cosas que no han funcionado ese mes, de, bueno, todo este macromundo que muchas veces igual se queda en el olvido y se queda ahí pues tras esa tela invisible de lo que se supone que es emprender, y de las cosas pues que van bien y que van mal, porque muchas cosas van mal. Tú aquí me estás escuchando y estás pensando, José, que a Sergio le va de... Iba a decir aquí una palabra más sonante, que le va muy bien, ¿no? En el podcast seguro que le va genial. Pues bueno, las cosas que me van bien es porque de cada cosa que me va bien, hay 10 que no van bien. Y entonces esas cosas, que normalmente no tienen mucho éxito cuando se las cuentas a alguien, pues también hay que contarlas, también hay que narrarlas en un podcast, no porque queramos decirte no lo intentes o no pruebes esto, sino para que te lleves pues la sensación de que emprender es un camino, pues de dar muchas veces un paso para adelante y 2 pasos hacia atrás. Y bueno, eso va a ser el podcast, va a tener esa estructura. Vamos a empezar cada principio de podcast contando nuestras batallitas mensuales, mis batallitas y las batallitas de Diego, y después vamos a centrarnos en el tema de cada episodio, que va a ser pues estos temas que te he comentado, ¿eh? Cómo facturamos, cómo nos organizamos, cómo emprendemos, cómo lidiamos con estudiantes que son horribles, es decir, todas estas historias del profesor emprendedor. Y es que con este podcast te queremos dar pues esta visión interdisciplinar que tiene el L, que va más allá de dar clases en una aula tradicional o de dar clases online, basado en servicios, basado en tiempo, ¿no? Y ir incluyendo poco a poco todo esto, por lo que llevo ya años luchando y por lo que, pues bueno, también hay otros profesores que luchan con esto, que es intentar introducir el mundo del L, o al menos dar esta visión del L dentro del mundo de los micronegocios educativos. Voy a cerrar la ventanita, que igual se escucha ruido. Ahora, vale. Entonces, el objetivo que tiene simplemente es darte esta visión y ver pues cómo puedes liderar tu negocio educativo según cuál sea tu propia posición, estés donde estés, según los años de experiencia, según aquello en lo que tú te quieras centrar, que es un universo enorme de posibilidades que van mucho más allá de lo que muchas veces te explican o la visión que te dan cuando tomas la típica formación académica de decir, pues bueno, tú tienes que hacer esto y te quedan 2 caminos, o bien impartes clases o bien te dedicas a la investigación, cuando en realidad puedes hacer muchísimas más cosas. Y ya está.
termina aquí. No sé cuánto tiempo llevo de grabación, pero bueno, simplemente lo único que te quiero contar es eso, que no voy a estar aquí ya los últimos jueves de cada mes. Dentro de poco, tranquilo, que voy a coger vacaciones y voy a estarme un mes sin aparecer, pero que no voy a estar aquí los últimos jueves del mes, que estoy en este nuevo podcast Mastermind Profesores Emprendedores, que nos busques en el podcatcher que utilices para escuchar este podcast. Si nos estás viendo por YouTube, pues está dentro de mi canal, hay una lista de vídeos que se llama Mastermind Profesores Emprendedores, por lo que también pues nos puedes ver cómo hablamos Diego y yo. Y por supuesto, pues también los vídeos los voy a ir subiendo en mi página de Facebook de Con Movimiento. Todavía nos falta una página web, pero estamos viendo un poquillo a ver si esto pues acaba de cuajar o no acaba de cuajar, aunque parece que va bien la cosa, va bien, porque el primer episodio la verdad es que se escuchó bastante, que esto siempre pasa con los podcasts, que al principio siempre hay una gran subida y luego por aquello que es la novedad y por aquello y después pues bueno, baja según la gente esté interesada o no lo esté tanto. Estimado profesor de L Online, yo me despido aquí, me despido de este episodio 110 y me despido del mes de junio. Que tengas un fantástico final de mes y nos seguimos escuchando con más movimiento.